Mañanitas con Jesús, mañanitas con Jesús. Tiempo de cambio. Muy buenos días en esta mañana. Dios les bendiga a cada uno y todos los que nos encontramos conectados por este medio, por este canal Mañanitas con Jesús, Tiempo de Cambios. Quiero compartir una poderosa palabra en esta mañana con usted que me escucha, que me ve, entendiendo que será de gran bendición para su vida si usted muy atentamente está muy pendiente a lo que vamos a compartir y a tratar. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y le dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Padre, muchas gracias en esta mañana. Te adoramos, te honramos, te exaltamos y te bendecimos. Que esta palabra corra y sea glorificada, trayendo sanidad, restauración, Señor, y sea refrigerio para nuestros huesos, medicina para nuestra alma, Señor, y que todo aquel que la vea y la escuche pueda, Señor, recibir un mensaje de vida y de esperanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El hombre de la mano seca no especifica, no clarifica en sí a ciencia cierta la Biblia el por qué a este hombre se le había secado la mano. Hay muchos factores que podríamos considerar o decir en esta mañana al investigar, gloria al nombre del Señor, por qué se lo hubiera secado, pero sería una hipótesis. El hecho es de que la mano estaba seca. Pero lo tremendo es que este hombre dice que se encontraba en la sinagoga, en donde se predicaba, en donde se hablaba la palabra, en donde se extendían los pergaminos, los rollos, para tener el conocimiento como tal, ¿verdad? ¿Quiénes estaban encargados? Los sacerdotes, de poder leer la Torá, poder leer la palabra de Dios. Pero lo cuestionante es que sábado tras sábado, así se hacía. Pero lo maravilloso que yo puedo ver acá es que aunque este hombre tenía la mano seca, aunque tenía uno de sus órganos limitado, él no paraba. Él no se quedaba quieto. Él no estaba conforme o tranquilo con el hecho de decir, bueno, yo no voy a ir a la sinagoga a oír la palabra de Dios porque tengo un limitante que no me deja poder él moverme o salir o desplazarme hasta este lugar. No. Entonces, eso podemos resaltar. Podemos ver la disposición, podemos ver la perseverancia, podemos ver más que un deseo, el anhelo de poder siempre estar ahí escuchando la palabra de Dios. Si esto lo podemos traer acá a nuestras vidas, es una bendición el poder saber que aunque hayan limitantes en nuestra vida, aunque haya cosas que nos quieran limitar, nos quieran obstaculizar para que no nos desplacemos del lugar de donde nos encontramos, lo que hoy decimos la iglesia, el culto, lo que hoy decimos el poder reunirnos a nuestras fiestas, a nuestras ceremonias,
el poder estar involucrado en los negocios y en los asuntos del reino, no hay nada que nos pueda limitar, no hay nada que nos pueda detener. De repente, nosotros mismos hemos colocado ese tropiezo, ese obstáculo, a ese impedimento, porque no vemos ahí que alguien le dijera a este hombre que no viniera. Lo que sí es que estaba en medio de la gente que supuestamente estaba habilitada con el poder y con la autoridad para poder sacar a este hombre de esta condición. Pero un día dice que entra Jesús. Gloria a Dios, a esta sinagoga, que llega Jesús, llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la verdad, llegó el restaurador, llegó el que sana, llegó el que cambia, llegó el que liberta, llegó el que da vida y vida en abundancia. Y miró que este hombre estaba allí, gloria al nombre del Señor. Y entonces muchos de los otros que también se encontraban, como ya la fama de Jesús se había difundido, esperaban que como era día de reposo y según no se podía sanar, porque era lo que estaba establecido en la ley, era la tradición, porque ese es el bendito problema que se ha presentado en este tiempo, de que muchos están viviendo por tradición, no por gracia de Dios, no bajo la influencia de la palabra y el poder de Dios o la guía del Espíritu Santo, sino que viven tras una limitación que siempre entonces tendrán al seco, al ciego, al sordo, al mudo, al muerto, al que está perdido, al que está confundido, limitado, para que el poder de Dios lo pueda sacar de esa condición. Pero llegando Jesús entonces, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, gloria al nombre del Señor, ponte en medio, que lo que voy a realizar hoy es extraordinario, es poderoso, porque hoy se va a romper un paradigma aquí, porque hoy se va a establecer un principio de gracia, de autoridad, de poder, de sanidad, de liberación, de restauración. Y le dijo a los que estaban ahí, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla, pero ellos callaron, ellos enmudecieron, porque acusados por su propia conciencia, siendo ellos lo que podían realmente de hace mucho tiempo sacar de este estado, y no solamente a este hombre, sino muchas personas, eran los que criticaban, eran los que juzgaban, eran los que señalaban. Pero entonces Jesús vino a confrontarlos y dijo, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada. Ahora quedó sana. En esta mañana, no sé cuántas de las personas que me van a escuchar o que me están mirando, quizás algo en medio de su vida se secó. Quizás algo en medio de tu vida te mantuvo quieto, tranquilo, imposibilitado de poder realizar una labor u otra. Mira el ejemplo de este hombre, que aunque tenía un limitante, se desplazaba de donde se encontraba al lugar de adoración, al lugar de alabanza, al lugar de restauración, al lugar del conocimiento, al lugar del aprendizaje. Y no obstante, siendo así, llegó un día en donde el Todopoderoso lo sanó, lo liberó, lo restauró. Hoy o mañana quizás pueda para ti ser ese día que en donde se miró esa tu perseverancia, esa tu firmeza y estabilidad, de que por encima de aquello que te detenía, tú nunca te negaste a buscar a Dios, a dejar de ir a la casa de Dios. Por eso David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese día, porque todo tiene un día, tiene un principio y un final, el Señor lo sanó. Hoy declaramos por la palabra de Dios que toda aridez, que toda sequedad, porque yo me imagino que de una u otra manera en este hombre había tristeza, había desesperación, había preocupación, pero llegó un día en donde Jesús llegó a su vida, se fue la tristeza, se fue la sequedad, se fue la desesperación, se fue la angustia, llegó la felicidad, llegó el gozo, llegó el poder,
llegó la unción, llegó la gloria, llegó la verdad, llegó la liberación, llegó la sanidad a través de Cristo Jesús. Por eso es que el hombre, para poder ser libre, tanto físicamente como espiritualmente en su alma, necesita una intervención poderosa, gloriosa y extraordinaria de Jesús. Así que en esta mañana recibe a Jesús, acércate a Jesús y permite que Él entre a tu vida para que de aquí en adelante toda sequedad que haya en ti se vaya. Hoy te extendemos el mensaje que traerá vida, que te levantará, que te restaurará, que va a direccionar tu vida. De aquí en adelante toda sequedad se va, porque Jesús es el que va a tomar el control de ti desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Espero que esta reflexión sea de gran bendición. Que nada te detenga, que ninguna limitación te estanque para no dejar de adorar a Dios, para no dejar de servir a Dios, para no dejar de seguir a Dios. El tiempo de tu milagro llegará y quizás sea este día el que el Señor haya preparado para que toda sequedad de tu vida se vaya en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por cada persona que va a escuchar este mensaje, que va a ver este mensaje, que va a traer un tiempo de cambio, de sanidad, de Señor, gozo, alegría en favor de su vida, de su casa, de su familia, de su hogar, de su ministerio, de su liderazgo, Señor, que va de aquí en adelante a experimentar, Señor, un nuevo cambio de vida. Muchas gracias. Mañanitas con Jesús. Mañanitas con Jesús.